tal? Bienvenidos a este espacio de tertulia Ágora, donde hoy vamos a analizar diferentes temas con nuestros contertulios habituales, porque, a lo largo del día ha sucedido muchas cosas, muchas noticias, pero a mí me llama mucho la atención que un empresario arruinado ha atracado un banco para que lo metan en la cárcel. Por lo visto, parece ser que al final no ha salido la cosa. Para hablar de ello y de otras muchas cosas, contamos hoy con Borja Ortiz, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Fernando Mata, ¿qué tal? Muchas gracias. Tenemos a Salvador Marín, hola, ¿qué muy hay? buena. Y Juan Carlos Márquez, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues ese es el tema y ese es el debate, porque forma parte, quizás en otro tiempo hubiera sido quizás parte del anecdotario, pero hoy en estos tiempos, ¿no, Fernando? Parece que cada vez son más habituales este tipo de noticias, ¿no? Hombre, pues la verdad es que sí, yo creo que, pero no deja de ser una anécdota el asunto, digo, por desgracia para este hombre, ¿no? Porque ciertamente los tiempos que vivimos de crisis, de paro, de deuda, y pues hace que lleve a este tipo de cosas. Por suerte ha sido más un intento creo yo, de llamar la atención, porque se dice que ha ido a atacar... Bueno, eso lo ha logrado, ¿no? Bueno, sí lo ha logrado, llevaba para lo visto una navaja y un palo y decía que hacía el atraco para que lo metieran en la cárcel. Yo no debo de opinar de que, bueno, que vivimos unos tiempos malos, que el camino que recorremos entre todos, metiéndonos... Y la sociedad, sí. Exactamente, es un camino bastante peligroso, yo creo que es peligroso y torcido. Yo creo que no se están tomando las medidas por parte del Gobierno de España ni del Gobierno de Europa, las medidas correctoras para evitar este tipo de situaciones, este tipo de crisis, y por lo tanto posiblemente estas cosas las veamos más a menudo, esto que antes podía ser una anécdota y hoy es una realidad. No, Juan Carlos, como jurista, como abogado, al final no ha pasado nada, ¿no? Lo han puesto de nuevo en libertad, ¿no? Claro, es que, hombre, el hombre en la ignorancia propia de no conocer un poco las leyes, pues parece ser, según he leído en la noticia, que el fiscal pues ha calificado lo hecho como una falta de coacciones y evidentemente nadie por una falta entra en prisión. Quizás debería de haberse asesorado previamente en un despacho de abogados y probablemente lo hubiese dicho como qué es lo que constituye realmente el delito de robo con intimidación. Debería de haber seguido el papel hasta el final sin manifestar realmente cuál era su intención y probablemente sí hubiese ingresado en prisión, porque estamos hablando... Como la estanquera de Vallecas, ¿no? Claro. Estamos hablando que el delito de robo con intimidación es un delito grave, es un delito que además crea una alarma social. Normalmente los robos con intimidación en las personas sí que llevan aparejado el ingreso en prisión, no así el robo con fuerza de las cosas, es decir, el robar en un domicilio, el robar en una tienda, eso no lleva aparejado normalmente el ingreso preventivo, ¿no? En prisión, pero el robo con intimidación sí. Si hubiese tenido a lo mejor un poquito de conocimiento lo hubiese hecho mejor. Pero yo quizá un poco andando lo que dice Fernando, que ciertamente la situación es grave. Es decir, la situación por la que están pasando las familias en España es complicada, la situación por la que pasan los empresarios es complicado y desde luego nos vamos a encontrar con este tipo de episodios yo creo que con más frecuencia, pero sobre todo por la desesperación que tienen las familias hoy en día. No llegan, no tienen recursos económicos. Escuchas en los medios de comunicación cómo hay padres de familias que, bueno, prácticamente derrotados, manifiestan que es que no pueden ni darle de comer a su hijo. Es decir, esto es un total desastre y de luego entiendo que las políticas que está llevando ahora mismo, las políticas económicas del Gobierno de la Nación, desde luego no están dando resultados y a la vista está. Es decir, por lo tanto creo que no son las políticas correctas. Pero Borja, ¿no cree usted que, bueno, pues crisis hemos pasado muchas situaciones complicadas, difíciles? Esto quizás ocurre porque ahora es más fácil llamar la atención y tener detrás pues una cantidad de medios dispuestos a reflejar esa noticia, ¿o cree de verdad que el nivel de desesperación ya no sabe la gente a lo que recurrir? Habría que conocer el caso específico de este hombre para poder valorarlo, ¿no? Ahora, si nos ponemos a generalizar, una realidad visible es la situación que hay en España, lo que todo el mundo comentamos. Y eso es ya volverlo a reiterar, lo comentamos en todos los sitios. Cuando llegamos a un bar, cuando estamos en una tertulia con los amigos o con las personas que nos conocemos, hay que ver cómo está el tema. Y es algo lógico. No sé hasta qué punto, en este caso, este hombre puede ser verdad o no puede ser verdad. La situación es que es la que es. Cuando le toca a una primera persona,
es únicamente cuando sabe o puede valorar realmente si eso está justificado. Bueno, nunca está justificado ese aspecto, como comentaba el compañero, siempre decía un tono de broma, ¿no? El de que se tenía que haber asesorado, porque realmente nunca está justificado que se haga ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que cuando le toca a uno en primera persona, la desesperación hace tanto, que es lo que comentamos todos, es que si a mi hijo le faltara de comer, el primero que robaría sería yo, ¿no? Claro. O sea, eso es algo que al final es pura supervivencia. Que si estamos en ese punto, pues yo creo que muchas familias en España lo están en ese punto y peor. Ya está también en la honestidad, en la ética de cada persona, de intentar conducir esa situación de una manera u otra, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos legítimos para poder juzgar cada situación en cada familia. Salvo, de todas maneras, la situación es difícil, ¿no? Bueno, la situación es peor, como bien acaba de decir Borja. Podemos tener una idea, pero es peor todavía. Cuando se aterriza y se ve familias determinadas, que son millones, gente que estaba trabajando no hace mucho, o bien uno de los dos o los dos, y ahora no está ninguno trabajando y encima no cobran nada, yo creo que esto es para vivirlo, Y cuando abres la nevera y la nevera está vacía, cuando te viene el recibo de la luz no puedes pagarlo, cuando te viene el recibo del agua tampoco, la contribución y por supuesto la hipoteca, y finalmente te encuentras en una primera fase con un montón de compañeros o amigos en la puerta para que no te echen a la calle y demás, yo creo que eso es para vivirlo. Y en el caso de este empresario, pues eso, hay muchísimos empresarios en este país que desgraciadamente, porque cuando llamamos empresario, llamamos la figura jurídica, es que todo aquel que trabaja por cuenta propia es empresario, ¿no? Pero en realidad son trabajadores por cuenta propia, ya sea con una sociedad anónima, con una limitada, digo porque todo el mundo es empresario, aunque al final, en función del volumen de la empresa, tú dices, mira, es que soy el dueño y tres más, por lo tanto yo soy un pilar fundamental, no es lo mismo una gran empresa o las grandes multinacionales, que eso tienen otra historia y además esas están ganando muchos billetes, mucho dinero en este momento, cada día son más ricos, mientras que las capas medias, bajas y los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta propia, cada día están peor y son muchísimas las empresas que están cerrando y son muchísimas la gente que va al paro y por lo tanto la gente se suicida porque le van a quitar su casa, hacen este tipo de cosas y sabrá las cosas que hacen otros que no aparecen en los medios. Como consecuencia de la desesperación. Y entonces yo creo que esto, nos tenemos que dar cuenta todos que esto hay que pararlo. Y hay que pararlo porque hay medios para poder pararlo. En Europa se vivió una época que era inmensamente peor que esta, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde? Bueno, pero hay una diferencia, Salvador. La diferencia es que detrás de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, hay una recomposición del sistema. Este sistema no se ha recompuesto desde el 2007 y hace 5 años y seguimos igual o peor, ¿no? Porque que se recomponga, pero es que lo que no se puede seguir son los mismos lobos comiendo de la misma carnaza. Es que lo que no se puede es hablar de delincuentes o de ladrones a una determinada gente que hace pequeños hurtos, pero los auténticos ladrones que han llevado a este país a la ruina, eso encima se les nombra y se les dan todos los honores habidos y por haber. Y se llevan allá por cerca de 300.000 millones para esos fiscales. Y no asaltan entidades bancarias, ¿verdad? Claro, y después el gobierno en los últimos tiempos, más de 100.000 millones ya a las entidades bancarias. Y esas que reciben el dinero que después pagamos todos o avalamos todos, esa se encarga de machacar a la ciudadanía. Quiere decir, esto hay que pararlo. Bueno, pero pues precisamente, hablando de empresarios, de empresas, esta mañana ha estado Elías Bendodo, que es presidente de la Diputación Provincial de Málaga, en Vélez, Málaga, pues para dar un nuevo impulso al parque tecnoalimentario de esta ciudad de Vélez, Málaga. No sé, Juan Carlos, desde que se inició el parque tecnoalimentario hasta hoy,
han sido muchas presentaciones, muchos empujes, muchas fuerzas, muchos viajes, pero el parque alimentario sigue sin tener un contenido, ¿no? Hombre, ahí la verdad es que el proyecto, en el momento de su nacimiento, a mí me parece que fue un proyecto ilusionante y un buen proyecto. Es decir, montar un parque empresarial, en definitiva, y además vinculado principalmente con el sector agrario, que además es bastante importante en la zona nuestra, yo creo que la verdad es que fue bastante importante. El problema del parque tecnoalimentario es que le ha pillado las épocas de la crisis. Es decir, cuando ya está prácticamente desarrollado el mismo, porque prácticamente está todo terminado a nivel urbanístico, y quizá a lo mejor Salvas ahí conoce más por su época de concejal de urbanismo en la anterior legislatura, pero bueno, está prácticamente finalizado. Pues es verdad que nos encontramos con la situación de crisis y las empresas pues tienen bastante dificultad a la hora de implantarse. Pero estaba antes de la crisis. Sí, bueno, sí, pero claro, necesitaba una serie de inversiones por parte de la Administración, una serie de actuaciones por parte de la Administración que se han ido llevando poco a poco. Entonces, yo en cualquier caso digo que cualquier impulso que se le dé al parque tecnoalimentario, bienvenido sea, pero también hay que hacerle una exigencia, por ejemplo, al alcalde de Vélez Málaga. Mire usted, no solamente este impulso que se ha dado por parte de Diputación, sino el propio Ayuntamiento. Si usted tiene que abaratar algún tipo de coste para que vengan empresas del exterior, cuando digo del exterior no digo de fuera de España, digo de fuera de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, hágalo. Porque en definitiva eso lo que va a generar es riqueza para el municipio para el municipio de Vélez Málaga, eso va a generar empleo. Entonces yo creo que se tiene que poner las pilas, pero bastante, porque hasta ahora no se ha visto ningún tipo de actuación por parte del alcalde de Vélez Málaga, tan solo, bueno, en este sentido, pues la iniciativa que ha venido por parte de la Diputación, que también tengamos que decirlo, Diputación que es de todo, no solamente del Partido Popular, por supuesto, ¿no? Fernando, pero de todas maneras, desde un punto de vista ciudadano, sí es verdad que causa extrañeza, ¿no? Tantos años ahí. Pues sí, yo la verdad es que pienso que en el parque tecnoalimentario es como muchas más cosas que se han hecho, que se empieza la casa por el tejado y no por los cimientos. Yo creo que invertir ahí, y hablo en pesetas porque es que en euros parece poco dinero, hay alrededor de entre 5 y 6 mil millones de pesetas que se han gastado ahí, para hacer una serie de parcelas para vender o alquilar, no sé, y que en principio el fundamento del proyecto era que iban a generar 1.500 puestos de trabajo directos, más los indirectos, y hasta la fecha, después de 3 años finalizado el proyecto, pues no ha generado nada más que un puesto de trabajo que el gerente, ¿no? Por lo tanto, yo considero que esto es una más de tantas como se han hecho en nuestro territorio, ¿no? En el territorio español es una más. Y yo entiendo que si esto iba enfocado al sector agroalimentario, primero había que haber fomentado ese sector, puesto que yo hablo de Vélez Málaga y este sector en Vélez Málaga, quitando lo que es el subtropical, se ha desmantelado entero. O sea, la vega que teníamos en Vélez Málaga pues está prácticamente perdida, ¿no? No queda casi nada, puesto que los últimos 10, 12 años todo se ha volcado en el sector inmobiliario y el resultado lo tenemos ahora. Por lo tanto, yo considero que el parque tecnoalimentario es un despropósito más de todos los que hemos visto en el país, como los aeropuertos sin aviones, estaciones de tren sin pasajeros, etcétera, etcétera. ¿Y qué se podía hacer para que esto generara empleo? Pues yo no lo sé, pero la verdad es que siempre oímos los mismos discursos, que no sé qué tipo de empresas, porque claro, yo considero que ahí las empresas que podían, digamos, cuajar, serían empresas de manufacturas de productos agrícolas, de conservas. De hecho, fue un tiempo agroalimentario. Exacto, entonces yo creo que sería eso, pero claro, habría que traer los productos, en este caso de Marruecos, que es donde está la mayor producción de las verduras y las hortalizas, y luego montar ahí una fábrica para conservas o manufacturas de esos productos y luego enviarlos a Europa o al resto de España. Yo creo que eso es por ahí donde habría que empezar, y si no es así, habría que cambiarle la denominación y buscar otro tipo de sector allí en aquella zona que no sé qué tipo de industria sería la que podría. Borja, desde un punto de vista político, no sé si está muy enterado de lo que es el parque tecnoalimentario en Vélez Málaga, pero desde un punto de vista político sí es cierto que tantísimos años para un proyecto sin que haya un rendimiento
pesa en el propio, bueno, en el propio discurrir de un gobierno, ¿no? Sea Sí. el anterior y el que venga. Eso es algo evidente. Muchas veces se lanzan proyectos, por supuesto siempre con la idea de que vayan a surgir bien. Ningún político en su sano juicio, hay algunos que, como todo en la vida, pues no tienen un juicio sano, pero la gran mayoría que tienen, que están en un sentido normal de coherencia, lanzan proyectos con la idea de que ese proyecto sea beneficioso, sea bueno para el municipio, para la comarca, para la provincia que se realiza. Cierto es que a veces pues no se hacen y bueno, pues eso sí es la mala gestión. Como he comentado, los temas de los aeropuertos, tanto aeropuertos que hay abiertos, eso es un claro ejemplo de mala gestión política, porque se realizó un gasto para algo que luego no se iba a utilizar lo que al final se utilizó. En este caso no tengo grandes conocimientos sobre el tema del parque aquí. Lo que sí es verdad es que se lo mejor ha perdido el sentido que se le dio, por lo que sea, da igual si se equivocó uno, se equivocó otro. No, por pues eso digo que será el anterior o el que venga, pero que... la idea a lo mejor es reconducirlo y darle un sentido real. Y bueno, lo que sí es verdad que no sé la gestión del alcalde de Vélez Málaga en este aspecto, pero aunque la Diputación no sea solo del PP, ha sido el alcalde de Vélez Málaga, que es del PP, quien ha traído a la Diputación Provincial para que invierta en este proyecto. Un hecho objetivo simplemente que es así. Salva, ¿usted ha visto todo el discurrir del parque tecnoalimentario en primera fila? Bueno, nosotros hemos estado ahí un pequeño periodo. No, pero quiero decir que usted es concejal desde que se proyectó. Y en ese periodo hemos estado, digamos, terminando de adaptar a la normativa el parque porque no estaba listo. Quiere decir, todo el desarrollo urbanístico no estaba terminado y por lo tanto no se podía dar licencia. Esa parte final se ha hecho en el periodo que nosotros hemos estado. Pero yo quería decir algo y es lo siguiente. A ver, ese proyecto es un proyecto bonito e interesante. El desarrollo de suelos industriales es bonito e interesante. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que las administraciones públicas tienen que intervenir en el mercado del suelo para el interés general. La intervención de la administración pública en este tema es importante. ¿Por qué? Porque esa intervención es en beneficio del interés general. ¿A través de dónde se traduce? A través de esa industria de transformación, para que se genere empleo y para que, digamos, esas plusvalías no vayan fuera, sino queden aquí. Nosotros aquí tenemos en la Zarquía, en la provincia de Málaga, incluso en la costa granadina, por no extendernos en más territorio, tenemos agricultura suficiente para este pequeño parque tecnoalimentario. Porque es un pequeño parque tecnoalimentario, estamos hablando de unos 80.000 metros, me parece aproximadamente, de parcela. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues ahí lo que ha pasado es que se ha especulado con ese suelo. Aparte de que el suelo ya era caro, se ha especulado. En la época que estuvo Delgado Bonilla en la anterior legislatura, no tuvo otra cosa que hacer, es que unos suelos que costaban 1.400.000 euros, pues porque a él le pareció bien, incrementó el suelo a 4.200.000 euros. Quiere decir, incrementó el suelo en 2.800.000. Eso trajo como consecuencia que la Junta, que estaba haciendo unas obras subvencionadas por la Junta, dijo, oiga, cuando usted incrementa este suelo en esas proporciones, lo que me está haciendo es desequilibrando el accionariado, que estaba en aquel momento 51-49. Me lo está desequilibrando. ¿Qué es lo que hago yo? Pues que esto ya no es una subvención, sino que esto es una aportación de la Junta. Eso trajo como consecuencia que cuando ajustaron, el ayuntamiento tiene el 56 y la Junta el resto. Pero claro, eso supone que el precio del valor ha subido. Cuando nos viene la crisis, que ya la teníamos, pues resulta que los suelos, se ha especulado con ellos, los suelos son más caros. La administración pública no puede especular con los suelos. La administración pública tiene que desarrollar suelos para el interés general, y el interés pasa como con las viviendas de VPO. ¿Cómo se va a hacer una vivienda de VPO y especular con eso? No se puede. La administración pública podrá hacerlo el privado, pero no la administración pública. Entonces, en esa tesitura en la que estamos,
con la irresponsabilidad que nos lleva a tener una cosa ahí parada cuando, si eso estuviese funcionando, mira, el sector de los subtropicales es inmenso, y ahí hay un campo... Eso estando como está, que no hay ninguna empresa, ¿cuántas pérdidas genera? Eso es ruina. Pero quiere decir, porque, por ejemplo, hubo un momento en que el alcalde de Vélez Málaga decidió parar el tranvía porque era deficitario y no podía pagar Vélez Málaga. Bueno, lo paró, la justificación fue esa, lo paró porque le dio la gana. Sí, pero no voy a entrar en ese debate. Y ahora tiene más pérdida que tenía antes. Sí, pero no quiero entrar en ese debate. Lo que quiero decir es que él justifica que hay pérdidas y para el tranvía, pero el parque tecnoalimentario desde su propio inicio no ha generado ningún beneficio. Pero porque ahí tú sabes lo que se planteaba y que yo me negué, es decir, vamos a bajar el precio de los terrenos con el aprovechamiento medio. El aprovechamiento medio que tiene el ayuntamiento, supone el 10%, se lo regala a la empresa y con eso bajamos el precio. Y digo, mira, el aprovechamiento medio no se puede hacer eso. Quiere decir, y voy al argumento que iba antes. En estos momentos, por ejemplo, los subtropicales, que se pueden comercializar al resto de Europa, pero hay una parte de subtropicales, de mango, de aguacate y demás, que se puede transformar en cremas, en zumos, en infinidad de cosas, y que no son y no tienen una comercialización en el mercado. Pues eso se puede aprovechar, y después de todo tipo de hortalizas, de todo tipo de productos agrícolas, se puede, incluso en el tema de la ganadería, el tema de la pesca, se puede trabajar también, y se puede tener pequeñas empresas, que no es necesario de tener una gran multinacional, que la pequeña empresa funciona perfectamente, pero y muchas veces muchas pequeñas empresas te generan más empleo que una gran empresa. Con el comentario que ha hecho Borja antes de los productos que tenemos que adquirir a Marruecos, o que la Unión Europea adquiere a Marruecos, ¿cómo se vería? Desde luego, ¿usted no cree que para que la propia tierra generara como para crear un vivero de empresas dedicadas a eso? Bueno, pero es que eso yo creo que por mucho que los políticos insistamos y queramos meter empresas de lo que sea, al final tienen que ser las propias empresas, si vea si les es rentable o no les es rentable, participar en este tipo de proyectos. Eso es algo de lógico. Entonces, lo que vuelvo a reincidir con lo que había dicho antes, lo que habrá que ver qué necesidades hay en Vélez y en la zona cercana, en la zona de la Sarquía, de empresas, porque a lo mejor este parque lo que habría que desviarlo es un vivero de empresas o a una especie de polígono, o a una especie de polígono industrial. No sé qué demanda de empresas podría haber aquí en la zona cercana de Vélez para poder participar en este proyecto, pero lo que sí está claro es que si el proyecto no tiene ahora mismo nada, y nada de lo que se previó en un momento inicial, es porque no es interesante. Si fuera interesante, hubiera habido ya empresas de sobra y no estaría ahora mismo vacío eso. El ayuntamiento dice que hay nueve personas interesadas. Nos queda muy poco tiempo para despedir este programa, pero a mí me gustaría que hoy Salvador nos ha traído, pues es una cena de Nochebuena solidaria, ¿no, Salvador? Bueno, nosotros, junto con otros colectivos sociales, como es la Asociación de Vecinos de las Malvinas, de ahí de la Cuenca del Visillo Torres del Mar, como es la Asociación Latinoamericana de la Sarquía, Asociación de Trabajadores de la Sarquía y Asociación de Trabajadores por la Integración Social, a Izquierda Unida y otros colectivos que se puedan sumar en el futuro, lo que queremos es recaudar fondos para organizar un menú solidario, menú que cada cual se lo come en su casa, que sí que no vamos a habilitar ninguna instalación ni mucho menos, este menú consiste o se puede colaborar de varias cuestiones. Una primera es comprando los bonos, y el que compra el bono decide a la familia que se lo entrega y por lo tanto la que se beneficia de ese menú, o colaborando en las huchas que vamos a poner en los establecimientos o en el número de cuenta que está en los cartelitos que vamos a repartir por el Vélez Málaga, por el término municipal. Por lo tanto, es una actividad solidaria, pero también de reivindicación y de denuncia de la situación que viven muchísimas familias que hace un par de años o 3 estaban trabajando, que vivían en condiciones normales y que en estos momentos lo están pasando muy mal. Y por lo tanto, Salva, nos tenemos que despedir, no nos queda tiempo para pues, nada. Lo que sí invitar les digo, a todo el mundo a que colabore. Y lo que sí les digo a ustedes es que de primero hay jamón y queso, de segundo medio pollo asado con patatas y postre, pan y refresco.
Hay una empresa que es Supercore, que ya los trabajadores nos han dicho que van a colaborar con 500 refrescos y por lo tanto es importante ponerlo de manifiesto porque también hay otras empresas que van a colaborar. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Ha sido un placer tenerles ahí, a nuestros invitados también. Hasta el próximo programa.